Hola, en este vídeo de finales vamos a estudiar los finales de alfiles del mismo color con igual número de peones. En este tipo de finales hay que tener, lo más importante que hay que tener en cuenta es que tenemos que colocar nuestros peones en casillas de diferente color a las casillas por las que van los alfiles. Y trataremos de bloquear los peones rivales en casillas del mismo color a la que van los alfiles. Este tipo de finales hay también dos aspectos muy importantes. Uno es el número de debilidades que tiene el bando que está inferior, es decir, el número de debilidades, quiero decir, el número de peones que tiene, digamos, en posibilidad de ser atacados, ¿no? Esto es muy importante. Una regla muy general es que con una sola debilidad, con un solo peón mal colocado, no es motivo para perder, se puede defender. Y otro aspecto muy importante en estos finales, otro tema muy repetitivo, es el Zugzwang. En muchas ocasiones hay posiciones en las que el bando que se está defendiendo tiene una posición en la que defiende todo, pero si mueve ya, digamos, se rompe esa defensa y ya tiene que dejar algo de defender, ¿no? Entonces, esto es el Zugzwang en ajedrez, ¿no? Entonces, esto en muchos de estos finales es un tema muy típico, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con un estudio de Averbach de 1954, la posición que tenemos en la imagen. Si nos fijamos bien en la posición, el negro tiene tres debilidades, que son los peones de D5, F5 y H5. Estos peones pueden ser atacados por el alfil de casillas blancas del blanco. También el peón de A6 es una debilidad, pero realmente el alfil no puede llegar a ese peón. No es tan, ahora mismo no es tan importante. Y otro detalle importante de este final es que si el rey negro mueve, el rey blanco entraría, ¿no? Entraría. Si el rey negro hiciera rey C6, el rey blanco entraría por E5. Si el rey negro hiciera rey E6, el rey blanco entraría en C5 y entraría por el peón de A6, ¿no? Y también muy importante fijarnos en esta posición, muy importante. Ahora juegan blancas, pero si nos fijamos bien, si jugara el negro perdería. Digamos que ahora el negro en esta posición defiende todo, pero si el alfil moviera, dejaría de defender uno de los dos peones, de 5 o H5. Entonces el plan del blanco es maniobrar con el alfil para llegar a esta posición y que juegue el negro. Entonces, bueno, alfil E2. Aquí mismo el negro solo tiene dos jugadas porque tiene que seguir manteniendo el peón de H5, defendiendo. Solo tiene alfil E8 y alfil G6, ¿no? Entonces, alfil G6, alfil D3, se ataca en F5, única jugada, alfil H7. Alfil F1, que es la idea, es perder un tiempo. Entonces, ahora, si el blanco juega alfil G6, alfil G2, tocando en D5, alfil F7 y se llega a la posición que queremos. Si en este momento en lugar de alfil G6 hubiera hecho alfil G8, pues el mismo plan, pero con el otro peón, ¿no? Se daría alfil E2 tocando H5 y después de alfil F7 nuevamente alfil F3 y se quedaría Zugzwang. Entonces esto es con alfil G6. Con alfil E8, bueno, pues misma idea, ¿no? Se toca F5, ahora se puede defender de dos maneras. Si alfil D7 se pierde ahí un tiempo con el alfil, única alfil E6, porque si alfil C8, alfil D1 y el peón de H5 no se puede defender, única alfil E6, se toca H5, alfil F7 y se llega a la posición inicial, pero ahora juega el negro, por lo tanto está en Zugzwang y juegue lo que juegue pierde. Y aquí si en lugar de alfil D7, alfil G6, se pierde un tiempo con el alfil, única alfil H7, se toca en D5, alfil G8 forzado, alfil D1, alfil F7 y alfil F3 y nuevamente se llega a la posición inicial jugando el negro y pierden. En este final se puede apreciar una de las cualidades que tiene el alfil en estos finales, y es que el alfil tiene la posibilidad de perder un tiempo y seguir amenazando, digamos, el peón que está amenazando. Es una cualidad que tiene el alfil que no tiene el caballo. El caballo si se mueve ya deja de amenazar el peón que amenaza. El caballo no tiene esa cualidad de perder un tiempo y seguir amenazando. Con el alfil sí. Con el alfil podemos perder un tiempo. Por lo tanto, muchas veces estos finales se ganan por eso, ¿no? Porque el alfil puede perder un tiempo y seguir amenazando. Bien, la siguiente posición es también otro estudio de Baxter, 1961, donde, digamos, la idea es parecida al estudio anterior de Averbach. El rey negro no puede mover, porque entraría el rey blanco, y el negro tiene también tres debilidades,
Y aquí tiene el negro una cuarta debilidad, el peón de H5, pero hay una diferencia respecto al final de antes. Antes he dicho que la debilidad de A6, en el estudio de Averbach, el alfil blanco no podía entrar, pero a esta debilidad de H5, digamos, el blanco tendría la posibilidad en un momento dado de jugar A4 y alfil D1, A4, alfil D1, bueno, primero alfil D1 evidentemente, preparar A4, ahora no sería posible, y después tiene, digamos, esta maniobra, ¿no? Es posible esta maniobra en este final, ¿no? Entonces hay que tenerlo también en cuenta. Bueno, la posición empieza con alfil D1. Ahora el negro tiene que hacer alfil E8 o alfil D7, porque si alfil B7 seguiría A4, con la idea que he comentado, ¿no? A4 y después de B por A4, alfil por A4, es inevitable alfil E8. Porque si alfil C6, alfil por C6, rey por C6, rey E5 y ahí ganaría el blanco. Entonces, después de alfil D1, el negro solo tiene dos jugadas, ¿no? Bueno, vemos, por ejemplo, alfil E8, se amenaza en F5, obligado alfil E2, alfil D7, perdón, y ahora tras alfil D3 se llega al Zugbahn, digamos, que hemos visto en el estudio anterior de Averbach. El negro, juegue lo que juegue, ya perdería, ¿no? El alfil ya no puede hacer una jugada y mantener defendidos los dos peones, ¿no? Entonces aquí si alfil D7, iría alfil B3 tocando en D5. Si ahora alfil C6, iría alfil C2 y nuevamente se llega a la posición de Zugbahn. Y si ahora alfil E6, iría alfil C2, entonces ahora hay dos opciones. Si alfil C8 iría a 4, nuevamente ganando, y si alfil D7 seguiría alfil D3 y nuevamente la idea de Zugbahn. Bien, estos dos estudios con los que he querido empezar son estudios muy, muy conocidos y bueno, han ayudado a muchos jugadores luego a ganar los finales, ¿no? La siguiente posición es ya una partida real, es Averbach-Matanovich, jugada en 1961. Donde aquí, si nos fijamos, el negro tiene dos debilidades, el peón de A6 y el peón de D5. Y el blanco jugó con F4, colocando los peones en casilla negra. Negras jugaron F5, H4, rey D6 y H5. Esta es la jugada, digamos, clave, ¿no? de la posición. La idea de esta jugada es crear una nueva debilidad en el flanco de rey, ¿no? Vamos a ver, en la partida el negro comió en H5. Si el negro no hubiera comido y se hubiera quedado, digamos, aguantando, defendiendo el peón de A6, aquí el plan del blanco es crear una nueva debilidad en F5. ¿Cómo lo haría? El plan es el siguiente. El plan sería comer en G6 en un momento dado y preparar G4 y después de G4 pues comer en F5, ¿no? Vamos a ver, esto sería, por ejemplo, alfil F1, que la idea del alfil F1 es simplemente perder un tiempo. Ahora se come en G6 y alfil E2. El negro solo puede mover el alfil a B7 y ahora ya G4. Entonces, si el negro come, se quedaría G6 como una debilidad, todavía peor, pues sería más difícil de defender. Y después de alfil C8 se come rey C3, rey C5 y en este momento se llegaría a la posición, digamos, la misma posición de la partida, ¿no? que el blanco está ganado. Y bueno, ahora vamos a ir a la posición de la partida para ver cómo se gana esta posición. Entonces, tras H5, el negro comió y el blanco jugó rey C3. Ahora, digamos, ya hay tres debilidades. Se ha surgido la debilidad de F5, igual que en el análisis. Y tras rey C5, ahora el blanco inicia la maniobra de perder un tiempo con el alfil B7, alfil E2, alfil C8 y alfil D3. Y se llega a la posición de Zugbahn, digamos, que hemos visto en los estudios anteriores. Y ahora el negro, bueno, hace D4 como recurso es la única jugada que tiene. Y rey D5, alfil C4 jaque, rey D6. Y ahora, bueno, os invitaría a que pararéis el vídeo y intentarais ver durante unos minutos, pensar el plan para ganar con blancas esta posición, porque no es nada sencillo. Bueno, la partida continuó con el plan D5. Puede parecer un poco feo colocar el peón en casilla blanca, pero después de rey C5 existe la jugada fortísima que gana la partida D6. Rey por D6 y rey D4. Y aquí ahora el plan del blanco es volver a llegar otra vez, maniobrar, perder tiempo con el alfil para llegar a la posición de Zugbahn, ¿no?
Por ejemplo, alfil B7, el negro solo tiene alfil B7 y alfil C8 para defender a 6. Entonces el blanco tiene que llegar a la posición de colocar el alfil en D3, atacando los dos peones, que el alfil negro está en C8 y que juegue el negro, ¿no? Entonces, bueno, se pierde un tiempo con el alfil y ya está, simplemente, ¿no? Se llega a la posición donde se atacan los dos peones y juega el negro. Y así ya el negro abandona. Bien, el siguiente ejemplo es una partida Alekhine-Rasovsky, jugada en 1943. Si nos fijamos, el negro tiene dos debilidades, el peón de A6, el peón de E5, pero como digo en todos los finales, en todos los vídeos de finales, lo más importante, lo principal es activar lo antes posible el rey. Rey E3, rey E7 y rey D4. Ahora, es importante en este final, digo, con negras, uno podría tener la tentación de hacer A5 para colocar el peón en negro, pero no le da tiempo a hacer A5 porque el rey blanco hace rey C5 y rey D6, ¿no? Por eso. Y ahora que el negro sí que amenazaría A5, ahora el blanco hace A5 bloqueando el peón rival en casilla blanca, ¿no? Muy importante tener en cuenta que el peón de A5 el rey negro no puede atacar, es un detalle también importante. Entonces, bueno, el negro hizo F6 para controlar la casilla importante de E5 y para poner los peones en negro. Y aquí, bueno, aquí la partida hizo Alekhine H5, ahora explicaré un poco la idea de esta jugada, pero yo simplemente se gana haciendo F4. Yo, sinceramente, me parece un plan más sencillo, ¿no? El plan de F4 es colocar todos los peones en casilla negra, por ejemplo, rey C8 y alfil E2, G3, colocamos todo en negra, como dicen las reglas, y después de alfil F3, alfil E6, por ejemplo, claro, si aquí alfil B7, la clave de esta posición es que el blanco tiene C4. Es la clave de este final, como sucedió en la partida. Entonces, si aquí el negro intenta evitar esa maniobra, el blanco pierde ahí un tiempo con el alfil, como hemos dicho, el alfil puede perder un tiempo, y si alfil F7, alfil F1 atacando el de A6, ¿no? Entonces, yo creo que digamos, esta maniobra de colocar los peones en negro era más sencilla, ¿no? que lo que hizo Alekhine, ¿no? Aquí, por ejemplo, si rey C6, lo mismo, el mismo plan, ¿no? Con idea de alfil F3 y G3, se pierde ahí un tiempo y ya, bueno, ya se come el peón y tenemos todos los peones en negro y peón de más y posición ganada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo continúa Alekhine, porque la idea que hizo Alekhine, hizo H5, la idea que hizo, que es una idea que también puede repetirse en algunos finales, pero la idea fue, fijaos que coloca todo en blanco, al contrario de lo que dicen las normas, pero la idea fue poner esta estructura de peones de tal manera, del flanco de rey, que limite al máximo la acción del alfil, ¿no? Que limite al máximo. Esa fue la idea, ¿no? Y aquí ya el negro abandonó porque después de alfil B7 existe C4, ¿no? Entonces, bueno, este plan evidentemente es también muy fuerte, no es ganador, ¿no? A mí me parece más seguro dejar los peones en negro. Si poniendo los peones en negro la posición se gana, yo no seguiría el riesgo de ponerlos en blanco. Ponerlos en blanco me parece un riesgo porque, por ejemplo, aunque aquí el negro abandonó, no sé, podría a lo mejor haber intentado alguna jugada de este estilo con idea de activar el alfil y bueno, de complicar, ¿no? Si alfil B7, alfil D1, tocando en peón de G4, bueno, seguro que aquí el blanco está ganado, ¿no? Con alfil F3, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, si dejando los peones en negro se gana, es más seguro, ¿no? El plan de dejar los peones en negro. Bueno, y por último, el siguiente ejemplo que tenemos en pantalla es un ejemplo muy curioso de la partida Lasker-Bohatyrchuk, jugada en 1935, donde aquí, si nos fijamos, podemos decir que, bueno, hay peones, casi estos peones están agrupados en un flanco, ¿no? Bueno, están, digamos, ocupando parte del flanco de rey, pero están todos los peones agrupados. Si hay peones en un solo flanco, y aquí, digamos, repito, no es el caso porque hay peones en la columna E, que es el flanco de rey, pero os parece que están todos los peones agrupados en un flanco, eso favorece al bando defensor, ¿no? Es más fácil defenderse, ¿no?
Y aquí vemos que el negro tiene la idea de A6, el peón de A6, y luego el peón de C6 también es débil, son las dos debilidades, y el peón de E6 está difícil de atacar, ¿no? Está bien defendido por el rey, ¿no? Y alfil si es necesario, ¿no? Y aquí es difícil encontrar un plan ganador con blancas, ¿no? Con blancas. Pero existe una maniobra para ganar, ¿no? También os invitaría a que pararéis el vídeo y pensaréis unos minutos. Aquí Lasker jugó la jugada E4. E4 que es mala, ahora veremos por qué es mala, pero ¿cuál es el plan de Lasker? ¿Por qué hizo E4? La idea del blanco es cambiar cambiar el peón de E3 por el peón de D5. Entonces ahora vamos a suponer, vamos a quitar de nuestra mente los peones de E3 y D5. Entonces, ¿qué plan tendría el blanco para ganar? La idea sería colocar el alfil en la diagonal H1 a 8, tocando el peón de C6, y el negro solamente tendría las jugadas alfil B7 y alfil A8. Y cuando el alfil estuviera en A8, la jugada ganadora sería B5. B5 con el peón de C no podría comer, y con el peón de A6 ganaría la partida, como ahora vamos a ver en el análisis. Ese es un poco el plan, ¿no? El plan ganador. La verdad es que es un plan, bueno, que quizás no es fácil de ver a simple vista, ¿no? Entonces aquí Lasker jugó E4, pero no se dio cuenta del recurso del negro, que es D4, admiración, ¿no? Admiración, y mantiene cerrada la diagonal H1 a 8, y aunque el blanco se coma el peón de D4, esto fue la partida de Lasker, se come el peón de D4, pero no puede hacer nada. El negro espera con el rey N7 y con el alfil ahí no puede hacer nada, y la partida acabó en tablas, ¿no? Entonces, en lugar de E4, Lasker tenía un plan para ganar esta posición, y era rey G5. Se da jaque para alejar el rey, y ya veis que la idea del blanco es llevar el rey a D4, ahora alfil E8 para alejar el rey, rey D3. El negro tiene que esperar con el rey porque no puede hacer rey H6 porque perdería el peón de E6. Por ejemplo, si rey H6 seguiría alfil F7, y si alfil C8, alfil E8, ¿no? Tocando en C6, y si alfil B7, alfil D7 y ganaría, ¿no? Entonces el rey negro no puede salir de la defensa del peón D6, y ahora sigue E4. Ahora el negro no tiene la jugada de 4, y después de cambiar esos peones, bueno, el rey blanco volvería a su mejor situación, que es ahí en G7, evitando que el rey negro mueva, porque si el rey negro mueve, pues el rey blanco entra. Y ahora ya, después de alfil F3, alfil B7 es única, porque si alfil D7, decís, bueno, no me pongo detrás del peón, ¿no? Pues ahora el blanco nuevamente perdería un tiempo con el alfil E4, por ejemplo, y obligaría al negro a jugar alfil E8 para seguir manteniendo defendido el peón de C6, y alfil D3, y el peón de A6 no puede defenderse. Entonces obligatoriamente tiene que jugar alfil B7, se pierde un tiempo, y B5, ¿no? La idea ganadora. Y después de A por B5, A6, y ya pues, el final está ganado porque el alfil no puede mover, y en cuanto el rey negro pues mueva, el rey blanco pues se acerca y se come el peón de E6, ¿no? Y el peón de B, aunque avance, pues llega un momento en el que el alfil lo para y ya está. Bueno, esto ha sido todo sobre finales básicos de alfiles del mismo color. Espero que os haya gustado, espero que sea útil para vuestras partidas. Muchas gracias y nos vemos en los próximos vídeos.